Sabemos que usted tiene derecho a estar bien informado, porque conocer empodera a la gente. La información nos da mayor capacidad de análisis y nos permite tomar buenas decisiones. En los próximos 60 minutos, asumimos la responsabilidad de contarle lo que está pasando en nuestra sociedad. Los hechos más importantes de Cochabamba están aquí. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva entrega de Mirada Profunda. Vamos a revisar los principales hechos que afectan, por supuesto, la vida de todos y todas las bolivianas fundamentalmente. A ver, hoy tenemos que contarles que después de más de 50 días se ha reportado transitabilidad prácticamente en todas las carreteras del país. Se hace una aclaración pertinente, todavía algunas rutas no han sido plenamente habilitadas porque se está procediendo con el trabajo de limpieza. Esa es la noticia inicial que queremos darle, con la que iniciamos el programa de hoy. Pero además le anuncio que tenemos preparado un diálogo muy interesante con alguien que conoce muy bien de la aplicación de medidas asociadas, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas a propósito del estado de excepción. Estaremos revisando también lo que ha ocurrido este fin de semana en la zona del trópico de Cochabamba, con un ampliado, una reunión, y además también algunas determinaciones que han surgido. Lo que corresponde remarcar, y ya le adelanto, tiene que ver con que se ha determinado un cuarto intermedio, con matices interesantes, le adelanto. Casi de manera textual se ha dicho, sí, vamos al cuarto intermedio, pero pronto las protestas y las manifestaciones de descontento estarán presentes nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas, arrancamos, esto es Mirada Profunda. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Primer bloque lo habíamos adelantado, estamos ya en la posibilidad de desarrollar un tema que todavía nos conduce a esos más de 50 días que el país ha atravesado en un escenario de amplia conflictividad, con saldos que tienen que ver con una economía realmente delicada. No voy a entrar al uso de adjetivos excesivos, quiero decir, porque seguramente en su momento también, como es característica de este programa, iremos analizando qué exactamente ha dejado como saldo este escenario. Hoy más bien le propongo ver lo que ha dejado, pero fundamentalmente lo que implica estos 90 días que se ha señalado en el decreto del estado de excepción. Antes, estado de sitio. Para eso hemos invitado a alguien que conoce muy bien este tema. De algún tiempo lo estamos viendo al general Omar Cordero, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. General, qué gusto saludarlo. Es de formación militar, muy sólida, excomandante de la 7ª División. Ya en el pasado hemos tenido la oportunidad de intercambiar criterios, y por esa valoración que le tenemos justamente lo hemos invitado. Bienvenido, general, qué gusto saludarle. Muchas gracias, Cristian, un gusto de retornar a tu set acá en Mirada Profunda para hacer análisis de la coyuntura política, pero vista desde el punto de vista militar. Que siempre es interesante, siempre es interesante. Voy a retroceder un poquito, la verdad no lo había pensado antes de sentarme siquiera en esta mesa, pero luego dije, es una extraordinaria oportunidad. Yo hice una precisión, usted notó, ¿no? Antes estado de sitio, ahora estado de excepción, más allá de la sutileza, aunque el lenguaje en política es importante, ¿no? Desde la Constitución de 2009 hablamos de estado de excepción.
Veamos un poquito hacia atrás. Los estados de sitio en la historia de Bolivia, ¿cómo han contribuido o qué han significado en la vida de este país? ¿Qué se anima a decirme inicialmente? Una visión general todavía. Bueno, el mismo término arroja un concepto, más que definición, un concepto, ¿no? El sitio es histórico. Los sitios han existido en las guerras, porque las guerras han hecho la historia de la humanidad. Gracias a la guerra se han conseguido esto, se han conseguido lo otro, se han conseguido avances tecnológicos. Y el sitio era una forma de guerra desde Sun Tzu. La idea del sitio es luchar sin bajas. Aplicar estrategias para someter la voluntad del adversario, del enemigo, sin tener bajas. Sin ocasionar grandes gastos económicos. Ese es el sitio, ¿no? El cerco, el sitio. O sea, definitivamente es una palabra castrense, militar. Es una palabra militar, sí, es una militar. Y por eso es que se estableció constitucionalmente el estado de sitio. Y en el lenguaje legal y jurídico implicaba una decisión presidencial, y en la Constitución antes del año 2009 no existía la ley que regula el estado de sitio. Era una carta blanca para el presidente y podía aplicar la fuerza policial o militar como él vería conveniente, solamente con el asesoramiento de su gabinete. Entonces, esta ley que regula los estados de sitio es importante, por supuesto es importante para evitar que algún presidente se vuelva un dictador completo y utilice sus fuerzas armadas. Y por eso que se le ha cambiado el estado de excepción en lenguaje más político, ¿no? La gente actualmente, al menos la que ha vivido los estados de sitio, recuerdan esas épocas. Yo he sido protagonista subalterno de los estados de sitio en la época de García Meza, ¿no? He operado como subalterno, deteniendo personas, deteniendo el flujo vehicular, llevándolos a un sector para después de las 9 de la noche, como el toque de queda había esas épocas, y sin ningún tipo de restricción que podíamos haber operado si no teníamos ninguna conciencia de educación, ¿no? Personal, de principios, podíamos haber hecho barbaridades, pero no lo hicimos en esas épocas. Y esto es lo que ha cambiado ahora para que la gente cambie un poco el esquema del sitio. Dos precisiones interesantes. Primero, estado de sitio tiene una connotación y un origen distinto al estado de excepción. Coincido con usted, me parece que el objetivo fue un poco, entre comillas, usemos esta palabra, suavizar este mecanismo constitucional, ¿no? Me parece uno de esos. Dos, precisión importante y uno de los aportes que ya se de entrada. Antes se aplicaba esto solamente con lo que decía la Constitución y no había una ley de aplicación del estado de sitio en su momento. Hoy hemos escuchado hablar tanto, ¿no?, de la ley del estado de excepción. ¿Qué estado de sitio en la historia nacional usted cree que es recordado o memorable? No sé si para bien o para mal, pero le lanzo ese desafío. Bueno, la época de General Vance, bastantes, creo, estados de sitio. Un golpe ya implicaba un estado de sitio. La época del general García Meza también el estado de sitio. Y el término más impactante de esta norma es la palabra de toque de queda. Claro. El toque de queda es el término más impactante. El estado de sitio implicaba un toque de queda, porque si no, ¿para qué se iba a hacer el estado de sitio? Hoy el estado de excepción no implica eso, lo han aclarado, pero está como posibilidad, ¿tiene el dato? Sí, ahí está como posibilidad. Todavía ahora. Sí, ahora. El estado de excepción, ¿podría eventualmente un gobierno decidir estado de excepción con toque de queda? Sí. Lo que pasa es que esta medida más política la veo, porque si tú te fijas en este momento un escenario de estado de excepción y un escenario antes del estado de excepción, no le vas a ver diferencia, ¿no? Tú sigues trabajando y yo sigo hablando acá. Esta noche tengo una reunión, mañana tengo otra marcha y sigo sin ninguna excepción a mis libertades por el momento. Solamente viene la amenaza o advertencia del gobierno que indica: cuidado, aquellos sectores que siguen bloqueando, etcétera, podemos declarar un toque de queda, por decir ahí, ¿no? Se va a restringir más libertades, nunca las fundamentales, pero las otras sí. Yo estoy de acuerdo con eso.
Y no necesitaba un estado de excepción para hacer este tipo de... ¿Usted cree que no se necesitaba? No se necesitaba un estado de excepción. Existe una regulación. Aquí tenemos un reglamento que se llama Reglamento de Organización Territorial de las Fuerzas Armadas. Y aquí mencionan los términos jurídicos, sería porque esto se desenvuelve desde la Constitución, la ley orgánica y viene a nuestros reglamentos, ¿no? Aquí existe un término que se llama zona de emergencia, se llama, ¿no? La zona de emergencia. La zona de emergencia la puede declarar sin estado de excepción, pero es un poco más fuerte, más impactante que el estado de excepción, porque aquí se instala una especie de coordinación entre un gobierno militar y un gobierno civil. Porque después de esto vendría la zona militar. La zona militar es donde se declara el gobierno militar completamente, se hace cargo de todo. Si fuera en Cochabamba, alcalde a un costado, gobernador a un costado, el militar es el que manda todo. Tres categorías veo ahí, ¿no? O probablemente dos. El estado de excepción ahora, la zona, me decía, zona de emergencia, zona militar y zona militar. Sí. Son tres categorías distintas. Son categorías distintas a realidades determinadas y específicas, imagino. Sí. Normalmente se aplican en estados de guerra, pero se la pueden aplicar en situaciones de paz también. En la zona militar, el militar designado por un decreto presidencial se hace cargo de la situación administrativa, operativa, etcétera, del sector donde se ha declarado la zona militar. Y enseguida vamos a volver a eso. Concluiré un poquito el antecedente histórico. Sin embargo, un poco la memoria colectiva y el discurso en términos de composición cultural, así le llamamos, es decir, lo que se suele decir, lo políticamente correcto, hoy nos dice que nadie quiere estados de excepción o estados de sitio, por eso inclusive creo que se le ha cambiado el nombre, ¿no? Por sí mismo un estado de sitio o de excepción creo que no es bueno ni malo, tendrá que verse las circunstancias, ¿no? Y yo insistiré un poquito, ¿a qué han contribuido los estados de sitio en Bolivia? Bueno, a pacificar. ¿Siempre? No, ahí tenemos que hablar de dos escenarios. Vamos con eso. En el mejor, a pacificar la situación por una situación de convulsión social. Y en el peor es a darle carta blanca al que está al mando, al presidente y a unas Fuerzas Armadas que si no tuvieran como principio que son la violencia controlada. Mira lo que digo, ¿no? Las Fuerzas Armadas son la violencia controlada. Y los grupos estos paramilitares, bloqueadores, pero de quinta, etcétera, son la violencia sin control, descontrolada. Entonces, el estado de sitio ha contribuido a pacificación, pero en el otro escenario, si no existe ese control de la violencia de las Fuerzas Armadas, se empieza a convertir en dictadura y entra un mando presidencial. Que han habido ambas cosas, creo, en la historia del país. Por supuesto, hay que ser completamente honesto. Hemos tenido bastantes. Y lo dice un general de las Fuerzas Armadas. Sí, con una visión crítica, una lectura correcta de la realidad, presumo, de la historia. Es que hay que ser crítico también, hay que ser autocrítica y hay que ser honesto con la situación histórica de Bolivia, ¿no? Ha habido gobiernos militares, por supuesto, que han tenido demasiada energía, podría decirle, en términos más suaves, al gobernar el país. Han tenido demasiada energía. Y algunos dicen, esa energía la necesitamos ahora. Algunos dicen, esa energía la necesitamos ahora. Porque existe una debilidad terrible ahorita en los gobernantes. ¿Cómo es posible que tenemos más de 50 días bloqueado un país por esa falta de energía o el temor de no ser procesados y no utilizar sus fuerzas? Dos visiones han habido, ¿no? De aquellos que decían hay que poner orden en términos, digamos, radicales, de por medio, me imagino, la exigencia de un estado de excepción, y quienes decían eso podría generar más bien una escalada de violencia. Ya con la distancia, aunque no es mucho, no es mucha la distancia, ¿usted cree que se aplicó esta posibilidad que tiene el presidente del estado de excepción en el momento correcto o demoró mucho? No, demoró demasiado. ¿Sí? Demasiado. Nosotros los militares utilizamos la palabra estrategia conceptualmente en su definición, en toda su profundidad. Porque la estrategia es pues preventiva. La estrategia, si vas a hablar tu estrategia en tu situación, por ejemplo, como parte de la sociedad civil, una empresa, etcétera, si hablan de estrategia, la Manaco, la pila, etcétera, es preventiva y va hacia futuro, hace prospectiva,
aplica ciertos estímulos para que no pase o pase lo que quieras que pase. Eso es estrategia. Si cuando viene el estímulo y pasa algo y recién estás pensando cómo solucionar, eso es reactivo, no es nada estratégico, es bien táctico en términos militares, es táctico. Aquí tú tienes tu programa y seguramente has lanzado a futuro, quiero esto, tu visión. Tienes que plantearte para futuro estrategias para que llegues a cumplir tu visión. Si vas a venir acomodando la carga en el camino, no está siendo estratégico, está siendo completamente táctico. Claro. Y eso es lo que pasa ahora en el estado de excepción. Esta situación ya se ha debido prever hace tiempo. Y esto hacen las escuelas militares, al menos la Escuela de Altos Estudios Nacionales, lo hace esto. Bueno, hay visiones varias en relación a la realidad. Hoy estamos escuchando una, me parece muy interesante, y voy a encarar esta última parte del diálogo proponiéndole lo que se debería hacer, porque estamos hablando un poco de lo que se ha hecho, ¿no? Alguien nos diría, claro, desde la comunidad y la perspectiva de la distancia se puede decir muchas cosas diferentes cuando tienes que tomar las decisiones en ese momento. Está bien, no tenemos esa pretensión tampoco. Sin embargo, hoy, en base a esa realidad que ya le hemos descrito y le hemos analizado escuetamente, veremos qué perspectivas hay. Zonas de alto conflicto en el país, habrán varias, pero sobre todo una, el trópico de Cochabamba. Se ha declarado un cuarto intermedio y el mensaje adelante es apenas una pausa, vamos a volver más fuertes, lo ha dicho el máximo líder de este sector. ¿Qué se hace a partir de la competencia, del poder del Estado, teniendo como uno de los recursos las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que siempre hay que manejar con cuidado, con estrategia, me dijo usted, ¿no? Con estrategia. Y además me ha descrito que hay varias posibilidades, ¿no? Zona de emergencia, zona militar, el estado de excepción, etc. Hay quienes también en este ejercicio que hemos escuchado hace 50 días piden y dicen, debemos militarizar el trópico. Bueno, ¿qué significa en el lenguaje de la gente este pedido de militarizar el trópico? ¿Cómo lo ve usted? Mira, entendido desde el punto de vista de la sociedad civil, militarizar es diferente al concepto que tienen las Fuerzas Armadas de lo que es militarizar. A ver. Prácticamente el trópico estuviera militarizado en este momento porque existen unidades militares enclavadas, mira este término, en un enclave de un país diferente, ahí, ¿no? En Chapare existe una división completa que significa 5 o 6 unidades, regimientos operativos, regimientos de agricultura, de producción, etcétera, están en el Chapare. Entonces existe fuerza militar en el Chapare suficiente para operar cuando el político decida. El político es el que decide. El político es el que no se anima. Aquellas personas que dicen las Fuerzas Armadas se han bajado los pantalones, falso. El político es el que tiene los pantalones abajo porque él decide, el poder civil decide sobre la fuerza militar. Permítame un paréntesis. Sin embargo, se me viene a la cabeza un antecedente. No de este momento creo, pero escuchábamos antes, por ejemplo, la exigencia de por lo menos un decreto ejecutivo para que el militar no tenga, digamos, consecuencias a futuro, que ya ha ocurrido, ¿no? Sí, claro. ¿Eso es una condicionante de parte de los militares? Sí, es que... ¿Salimos siempre y cuando eso también debería haber o no? ¿O sería suficiente con la Constitución y la ley? Ya, esas palabras, salimos siempre y cuando, que jamás han existido en el lenguaje público, mediático del comandante. Pero probablemente la gente lo haya entendido. Yo lo acabo de decir, con una intencionalidad no de replicar exactamente, pero es casi un parafraseo. Sí. Y no solamente la gente de la sociedad civil, sino dentro de la fuerza. Yo te doy la razón completamente. No existe esa condicionante mediática pública, pero existe en nuestras mentes. Yo sé que el comandante dice, salimos siempre y cuando ¿qué? Siempre ha dicho, y nosotros también lo decimos eso, ¿no? Y si no existe ese decreto, voy a tener que salir, dice, ¿no? Así diría el comandante, y al final sale tratando de minimizar un poco los riesgos, pero con el riesgo nuevamente de estar implicado en un proceso, por supuesto. Y ahí vienen las órdenes que vienen desde arriba hacia abajo, ¿no? Como no pudo plantarse ante el presidente, el comandante, de decir salimos siempre y cuando que, y se dispuso. ¿Y debería hacerlo? Claro, ¿por qué no? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, según la ley orgánica, la Constitución,
es un ministro. No sé si sabías eso. No tenía el dato. O sea, tiene esa jerarquía. Tiene esa jerarquía. Ministro de Estado. Ministro de Estado. Tiene el rango de ministro, dice, la ley dice tiene el rango de ministro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y el ministro de Defensa? ¿Cuál es la diferencia del comandante en jefe con el ministro de Economía? Pero el ministro de Defensa no podría, vamos a usar el término, plantarse al presidente. Argumentar sí. Sí, es que él es político con otro político, ¿no es cierto? En cambio, uno es técnico. Entonces, el ministro de Defensa es administrativo netamente en las Fuerzas Armadas. Nada más. Yo reclamo siempre cuando el ministro de Defensa está explicando que hemos bloqueado, que hemos desbloqueado allá, que hemos mandado tropas allá. Ese no es su pega. Es administrativo. Él debe decir, aquí está la dotación para los desbloqueos, aquí está el armamento, aquí están los balines, los gases, el uniforme, aquí están las tanquetas. Esa es su pega. Discutir con el presidente para que las Fuerzas Armadas tengan todos esos recursos. Y la parte técnica operativa es del comandante en jefe. Entonces son los dos ministros. No se llama ministro, pero tienen el rango de ministro. Uno operativo y otro administrativo. ¿Esa es la ley de las Fuerzas Armadas que establece eso? Claro. Eso dice, la Constitución se rige por sus leyes y las Fuerzas Armadas. Claro. Y te puedo leer acá, ¿no? Y cuando se habla de enjuiciar al alto militar, cuando hablan de enjuiciar al alto mando militar, ¿quién es el alto mando militar? El presidente es el primer elemento del alto mando militar. Es un error conceptual decir, vamos a enjuiciar al alto mando militar y solamente desde el comandante en jefe viene el juicio, el proceso. ¿Y dónde está él? Claro. El ministro también, que es parte del alto mando militar, y el presidente. Interesantes precisiones. Volvemos a lo primero, que era el tema de fondo. Militarizar el trópico, usted ya nos ha dicho que hay que revisar el concepto, ¿no? Ya esa zona tiene unidades militares, pero entendemos el pedido de la población, ¿no? La población quiere presencia activa de los militares para poner orden. ¿Cómo ves usted? Sí, y yo soy un crítico sobre la actuación ahorita del gobierno. Soy un poco más radical. O sea, mi criterio es más desde el punto de vista militar. Falta energía. Yo soy un defensor del empleo de arma en forma letal cuando la situación corresponda. Entonces, militarizar una región, un enclave en Bolivia, que está paramilitarizado, es completamente necesario. El utilizar dinamita, el utilizar armas de fuego por parte de estos bloqueadores, como hemos visto, mostrarse ante las cámaras un grupo de gente armada con diferentes calibres, etcétera, ya es para utilizar las Fuerzas Armadas en forma letal. Y declararlos terroristas es mucho más importante, y eso debe ser el político. Si se los declara terroristas, como debería ser, porque es un acto de terrorismo arrojar una dinamita. Pero eso en términos formales todavía no ha ocurrido y podría ser muy subjetivo. Entendemos, es su posición y tiene la valentía de decirlo. Sí, no, pero hay quienes tienen otro enfoque distinto, ¿no? Sí, sí. Pero entonces habría que preguntarle a ellos que tienen ese enfoque, si un individuo te lanza una dinamita que puede matar 4 soldados o 4 pobladores, ¿qué es? Se le da el mismo estatus que el asesino que ha matado a una mujer con cuchillo, etcétera. No, esto es un acto terrorista. Y el político debe entender, pero tiene temor el político de declarar ese estatus a esas personas. Porque ese estatus implica que la Fuerza Armada ya tiene que operar. Es un problema de seguridad nacional. La policía se va a encargar de la seguridad interna, las Fuerzas Armadas de la defensa interna, cuando existen estos actos, y debe entrar en forma letal, y va a haber bajas, porque tiene que ser eliminado ese elemento. El que está disparando, el que ha utilizado su fusil como francotirador, aquel que ha lanzado dinamitas, como el día de ayer o anteayer, ¿no es cierto?, cuando estaban desbloqueando, aquel que ha instalado un cazabobos ayer o anteayer también. Esa ya es una técnica utilizada en guerra. Ha instalado cazabobos y un policía ha sido herido en el rostro. Ayer o anteayer, ayer creo que así escribía algo por el respecto. Este es un acto terrorista que debe ser eliminado con la proporcionalidad que significa conceptualmente dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso debe aplicarse en Chapare. Militarizar significa eso. Militar significa eso. Ya ver
aquel elemento que está dentro de Chapare como un oponente que está intentando desbaratar o está amenazando a la seguridad nacional. Militarizar, para ponerse en términos gráficos, es desplegar mayores efectivos a la zona. Sí, y yo me vendía más al reglamento, ¿no? A declarar una zona de emergencia en Chapare. Esa sería la figura en su lectura. Sí, sí. Y ahí no se hace cargo del gobierno militar, el militar, sino en la zona de emergencia el militar coordina con la autoridad civil la parte del gobierno, ¿no? De la gobernanza en el sector. Es decir, que en la parte civil, si lanza alguna medida económica, etcétera, tiene que ser también discutida con el militar para saber si aporta a la seguridad nacional. Bien, general, le agradezco muchísimo. Voy a concluir casi como empecé, invitándole a hacer una reflexión en términos generales, ¿no? Muy en conjunto veremos esto, porque me parece que, claro, todo lo que se diga, inclusive lo que no se diga, porque a veces eso comunica también, tiene que entenderse en el contexto correcto, ¿no? A ver, hemos hablado desde su visión y alguien diría, uy, qué radical el general, usted lo ha dicho, ¿no? Yo tengo una visión radical de orden, ¿no? Y de la aplicación proporcional, lo ha especificado muy bien. Pero en mi criterio, y aquí voy a lo que le anunciaba, ¿cómo se construyen y cómo se han construido las sociedades, los países, los estados? Siempre temiéndole al abuso del poder, porque siempre va a haber alguien más poderoso. Y tiene que haber elementos que puedan regular esto, ¿no? Desde la doctrina de la política, ¿no? Hobbes, Rousseau, y decía, tiene que haber el derecho a protestar. Y de ahí surge una frase que probablemente alguien diría, es superficial. No lo sé, pero nos invita al diálogo. Cuando el abuso se convierte en ley, la protesta es un derecho. ¿Qué opina de esta frase? Sí, la protesta es un derecho constitucional y parte del principio de la naturaleza humana. Eso no debe perderse, porque la naturaleza humana es tan cierta que siempre existe un abusador. Siempre existe un abusador. Entonces, en las sociedades, cuando ha existido abuso, la gente empezó a protestar. Y es completamente comprensible. Y la protesta, pero también legalizada, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Pero ¿quién impone la ley? Normalmente el más fuerte, diría alguien. Sí, sí, la ley, pero bajo este precepto, ¿no es cierto? El gran pacto social. Claro, porque todos han decidido, entre comillas, ¿no es cierto? Todos han decidido y han redactado paso a paso, artículo a artículo, esta Constitución, y decimos, en este marco vamos a vivir ahora en paz y van a poder protestar y las fuerzas no van a hacer esto, no va a haber abuso. Todos hemos pactado esto, todos hhemos pactado. Ahí existe la protesta social. Sin embargo, cuando existen actos así de terrorismo, no se negocia, no. Yo por eso estoy en desacuerdo con el gobierno. No pueden negociar con terroristas. No se negocia. Cuando los pedidos de los grupos, demandas legítimas, son reivindicaciones sociales, se puede negociar. Pero cuando el pedido es renuncia al presidente, eso no se negocia. No puede negociarse y tiene que aplicarse la norma. Bien, general Omar Cordero, gracias. Siempre es interesante dialogar con usted. Le reitero, estamos agradecidos por el aporte que ha hecho al programa hoy, Mirada Profunda. Gracias. Muchas gracias, Cristian, para cuando quiera. Estimados amigos, estamos de retorno. Enseguida tenemos un diálogo más pendiente en esta entrega, en esta jornada de martes. Aguárdenos, por favor, ya volvemos. SRL. No solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Parte del escenario, del saldo que nos deja este escenario de gran conflictividad en el país, más de 50 días, tiene que ver, por supuesto, con las pérdidas económicas. El trópico de Cochabamba ha sido noticia porque los productores de maná, ¿no? Es un producto que se vende, por supuesto, al mercado interno, pero también es un producto de exportación. Nos ha dejado algunas imágenes
como la que usted está viendo, por ejemplo, que no dejan de ser llamativas, ¿no? Sí, por supuesto. Son imágenes que uno no quisiera ver, pero que son parte, y voy a insistir con el término, de lo que nos deja del saldo de este momento de conflictividad en el país. Tras casi 2 meses, más de 50 días de bloqueos, las pérdidas se han vuelto insostenibles, en palabras de los productores bananeros del trópico de Cochabamba. Y no tenemos duda que se trata del sector más afectado, el sector productivo, no me refiero solamente a los bananeros. La acumulación de pérdidas económicas está obligando a muchos bananeros, por ejemplo, a repensar su actividad y a trasladarse a otros rubros, o inclusive, escuchaba en las declaraciones de uno de ellos, a trasladarse a otro país, decía. Tendríamos que buscar nuevas oportunidades. El hecho es que ellos han salido a las carreteras, a vías públicas y han desechado sus productos. Por una parte, ellos decían, es una forma de protesta, de adquirir cierta visibilidad, que se sepa el momento difícil por el que se está atravesando, pero a la vez porque no tenían opción. Eso es lo cierto. Estas imágenes son las que se han logrado tomar. Hay muchísimas más que por supuesto no han salido a la luz, tampoco van a salir. Es una muestra nada más de la realidad complicada que está viviendo el productor en la zona del trópico de Cochabamba y en otras zonas del país también. A ver, escuchemos por ejemplo qué es lo que decía o qué decían los productores en este momento. Bueno, aquí estamos en repudio a lo que nos han hecho la Federación Mamoré Bulubulo. Hubo una disposición de la coordinadora para que podamos empacar. Hemos empacado, tenía que salir la fruta y llegado el momento nunca se dio aceptaron la disposición del paso humanitario. Y esa es la consecuencia de todo lo que ha pasado. Si a nosotros nos hubieran dicho que empaquemos, no hubiéramos empacado, no hubiéramos hecho el proceso. Pero nos han dicho que empaquemos, procesemos la fruta y no ha habido paso, y hasta el día de hoy toda esta fruta se ha echado a perder. Es una pena, es una desgracia el que no nos han aceptado hacer el paso humanitario para que saque esa fruta. Nuestro trópico es productivo, somos productores de banano. Damos la cara al trópico, traemos visas, y no es posible que no nos dejen sacar la fruta y nos perjudiquemos entre nosotros. Nos estamos perjudicando en nosotros, nos estamos dañando entre nosotros sin ningún motivo. El sector productivo se está cayendo, el banano está cayendo. Las 6 federaciones autorizaron las cosechas, nosotros teníamos que dar pasos humanitarios, pero lamentablemente se oponieron la Federación Mamoré Bulubulo y los restos de las federaciones estaban. Y así mismo nos mintieron mañana y nunca se dio. Entonces la fruta de exportación no tiene mucho aguante y lamentablemente ya se maduró. Mira, son varios, ¿no? Habían como 18 camiones y más Nissanes, creo que 100 tantos, algunos se fueron por desvíos. Entonces yo le pido que nos dejen trabajar, todos estamos en nuestro derecho y no puede ser tanto así. Mira, a Cochabamba han pasado los Nissanes, van y vienen, aunque no será continua, pero lamentablemente nos encontramos nosotros secuestrados o bien cedados, no nos podemos entender entre nosotros. Creo que nos estamos perjudicando porque trópico no es solo coca, es sector productivo, exportador de todas frutas, ¿no? ¿Quién nos va a devolver esas pérdidas? No puede ser tanto, mira, y la verdad con esto más yo creo que dejamos de producir y nos dedicaremos a coca, a plantar coca, hectáreas de coca. Puede ser eso, así vamos a aguantar aunque bloqueen un año, porque la coca yo creo que no tiene que ir lejos, creo, no sé. Y entonces a veces duele, ¿no? La rabia, impotencia y entre nosotros que nos estemos perjudicando el sector productor. Por otro lado, hemos tomado conocimiento también, y seguramente usted ya ha visto la información, se confirma que se levantan las medidas de protesta. Esto implica levantar, por supuesto, los bloqueos. Un encuentro de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba se ha determinado esto. Usted está viendo justamente imágenes de las declaraciones que inmediatamente se dieron luego de llegar a un acuerdo, análisis previo y acuerdo. La coordinadora de las 6 federaciones del trópico ha determinado finalmente declarar un cuarto intermedio en los bloqueos. Sin embargo, han aclarado que el estado de emergencia sigue en pie y que hay puntos
minutos de vigilia todavía. El expresidente Evo Morales, y líder de este sector, ha hecho referencia, entre otras cosas, a por qué inició este conflicto. Él dice, ha sido una ley, ¿no?, la denominada ley de conversión de tierras, la que ha sido el detonante, que en la lectura de muchos sectores generaba varios riesgos, ¿no? Entre otras cosas, decía Evo Morales, además de los riesgos, obligaba a pagar impuestos. Bueno, es una versión que seguramente, además hay que decir, sí también es un punto donde el gobierno tiene que reflexionar, porque las leyes más de este tipo tienen que socializarse. Una ley puede ser buena, y ¿sabe qué? Me animo a decir esto con total firmeza porque ya ha ocurrido. Los que gobiernan no entienden que un paso indispensable que no se puede eludir es el consenso social. Uno tiene que aprender de las lecciones ya pasadas, que no han sido necesariamente positivas. La ley puede ser buena, no estoy diciendo si es buena o mala, ya en este momento no es lo que más importa. Lo que estoy diciendo, sin embargo, es que hay un procedimiento que no se remite, que no se circunscribe estrictamente al procedimiento legislativo. Hay que ver un poquito más allá. El consenso social es vital. El consenso, si es que existe, puede hacer que las cosas funcionen, o también puede hacer que las cosas no funcionen, aún siendo una ley buena. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver lo que decía el expresidente Evo Morales al respecto. Este conflicto empezó por la aprobación de la ley 1720, una ley que permite pasar de pequeña propiedad a gran propiedad. La gran propiedad o mediana propiedad paga impuestos. Los pequeños propietarios, así como también del trópico, empieza una marcha el 8 de abril desde Pando Beni, apoyado por todo el movimiento campesino del altiplano, del valle. Acá también hemos expresado nuestro apoyo, porque también a nosotros nos afecta la ley. De tantos días de movilización, claro, algunos sectores se sienten un poco defraudados. Sin embargo, ha sido una buena reunión. Sin embargo, las declaraciones de Evo Morales no se han detenido en esa puntualización. Estamos acostumbrados, por supuesto, a ver declaraciones que tienen que tener cierto tinte y ribete polémico. Sí, hay una de estas declaraciones a continuación, porque él decía, a raíz de los cortes permanentes y continuos de energía eléctrica en esta zona, él decía, se sugiere que se pueda tomar las hidroeléctricas, una o varias, él decía, están en la zona, y administrarlas, ¿no? Administrarlas. La gente del propio lugar podría administrar. A ver, veamos estas declaraciones. ¿Qué sugeriría, hermanas y hermanos? El hermano ejecutivo dice, aquí tienes un plancito. ¿Qué sugeriría? Si siguen cortándonos, ¿por qué una de las plantas tomamos? Una de las plantas está en nuestro territorio. Corán y Santa Isabel, San José 1, San José 2, Termoleche, Entre Ríos de 500 megavatios. Estaba averiguando. Vamos a verificar bien. Creo que aquí apenas consumimos todo trópico de Obama menos de 30 megavatios. Con una planta hidroeléctrica sobra. Si 100 megavatios genera, pues sobra. Antes de ver a continuación las declaraciones del vocero presidencial José Luis Gálvez, dos precisiones. Por supuesto que cuando uno escucha una declaración de esta naturaleza, además de generarnos cierta sorpresa, no tiene que decirlo, ¿no? No corresponde a este tipo de declaraciones. Uno no puede tomar las hidroeléctricas. Es una decisión que generaría muchísimos comentarios, pero de lo que se trata en realidad es de ser firmes y decir no corresponde a declaraciones de este tipo por varias razones. Bien, sin embargo, hay un elemento que no quisiera descuidar. Se ha puesto a pensar qué es vivir en un lugar tropical donde la energía se corta de forma recurrente y uno se queda horas y horas sin electricidad. Es decir, sin poder encender la luz, sin tener la posibilidad de contar con un refrigerador siquiera, es un problema. Entonces yo le invito a hacerse una pregunta adicional. De esta primera que le planteo, una segunda. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros
si constantemente sufrimos estos cortes casi sistemáticos, podría decir, porque es uno tras otro, y el gobierno no tiene, una vez más, la capacidad de decirnos con claridad qué está pasando? O si lo ha hecho, probablemente su voz ha sido muy débil, pero yo creo que parte también del problema es que no estamos entendiendo que la gente necesita certidumbre. Si el problema tiene que ver con una falla técnica, hay que explicarlo y hay que decir. Esto evita los problemas, pero si uno decide optar por el silencio, alguien más va a hablar por uno y ese silencio se va a convertir en ruido probablemente. Lo cierto es que hoy no sabemos cuáles son las causas reales para el corte de energía eléctrica como un comportamiento recurrente. No ha ocurrido una vez, no dos, varias oportunidades ha ocurrido eso. Pero a propósito de la voz del gobierno y de la importancia de que se digan las cosas, vamos a escuchar al vocero gubernamental. El amenazar con tomar plantas, el amenazar con cortar el agua, ¿es un acto criminal o no? Es criminal. Y tenemos que ser claros en decirlo. No podemos seguir socapando amenazas ni comportamientos criminales justificados bajo el manto que quieran, política, reivindicación o lo que fuese. Entonces, no será permitido y poco a poco los planes de seguridad del Estado se aplicarán en todo el territorio nacional. No hay nadie que esté por encima de la ley y todos los que hayan cometido delito tienen que rendir cuentas ante la ley y ante el pueblo boliviano. O sea, usted en principio se había responsabilizado a Evo Morales como en cabecilla de todo lo que implican estos bloqueos. ¿Es el principal perdedor tras 7 semanas de bloqueos y conflictos? Mire, debo ser bien honesto. La verdad que todos perdimos con este accionar. Todos pagamos un alto precio. No hay forma de cuantificar el valor de una vida. Y hemos perdido más de 20 vidas. El responsable es Evo Morales. Los responsables son aquellos que han promovido este tipo de acciones. Y es lamentable que ese ha sido el comportamiento político y justificado de muchas maneras. Ahora, me refiero a don Evo Morales, que es responsable directo de ese accionar, y en ese marco tendrá el pueblo boliviano que pedirle cuentas. Pero sobre todo, se atreve a levantar la voz para acusar cuando él es el que promueve la violencia, él es el principal actor en el marco del flagelo del narcotráfico que tiene el país. Entonces, es un perdedor. Ya el pueblo boliviano lo castigó con el voto. Ya el pueblo boliviano ahora sabe exactamente de qué está hecho y cuánta muerte está dispuesto a provocar. Y por lo tanto, es un perdedor. Bueno, el vocero se ve firme, es cierto. Él dice no se van a permitir más amenazas, no se van a permitir más excesos. Vemos firmeza, aunque todavía el mensaje no está tan claro. Entendemos también, sin embargo, él dice las acciones de este tipo, cuando se le consulta qué va a pasar a continuación en esa zona, que hoy entendemos todavía genera cierta conflictividad y dudas, cierta incertidumbre. Él dice, bueno, los planes de esta naturaleza no se pueden decir. Sigamos avanzando. Habíamos abierto este bloque mostrando imágenes de cómo las carreteras están siendo hoy, entre otras cosas, escenario para que los productores voten todo lo que han logrado conseguir estos meses, ¿no? Fruto de su trabajo. Era el caso de los bananeros. Bueno, volvemos al tema de las carreteras para decirles ahora que un informe de la ABC ha dicho que las carreteras hoy están prácticamente expeditas, no existen puntos de bloqueo. Sin embargo, también la Administradora Boliviana de Carreteras ha reportado que todavía en algunos tramos se están realizando trabajos de limpieza. Por eso es que no se puede hablar todavía de que el tránsito y la ruta se han restablecido. Se ha especificado que en el trópico de Cochabamba, precisamente Chimoré, Villa Tunari, el peaje de Ibirigarzama, Puente Sacta y el Puente Ichilo es donde se están desarrollando trabajos. Pero en general se estima que las principales vías del país estarán transitables en los próximos días. Ese es el panorama que nos está dejando más de 50 días de protesta que, bueno, les decía, apenas estamos viendo la punta de una especie de iceberg, ¿no? Lo que viene a continuación es realmente complicado. Vamos a hacer una pausa, enseguida estamos de retorno ya en el bloque final del programa.
SRL. No solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Nos alejamos totalmente del panorama de la conflictividad para contarle algo que tiene que ver con una fiesta todavía tradicional, pero que definitivamente debe tener otro matiz y otro enfoque. Estamos hablando de San Juan, y digo otro matiz y otro enfoque porque la posibilidad de hacer fogatas, como ocurría en antaño, ya no existe, ¿no? Por una connotación evidentemente medioambiental, y más en Cochabamba. A propósito de las paradojas, además, ¿no? Cochabamba sí tiene serios problemas medioambientales, y por ahí hace algunas semanas a mí particularmente me sorprendió de que se destacaba una cualidad casi en contrasentido a esta, es decir, una gestión eficiente en torno al medio ambiente que de verdad los cochabambinos no logramos percibir. Pero bueno, retomo un poquito la idea inicial. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta en San Juan, los ciudadanos, ¿no? La tradición todavía persiste, por lo menos cuando uno decide compartir la mesa, una cena o una parrillada con la familia. Bueno, tome en cuenta esto, por favor. Lo que le estoy mostrando es una lista de las fábricas autorizadas de embutidos y fiambres. El Servicio Departamental de Salud ha hecho conocer esta lista para que usted pueda verificar. Son más de 30 empresas legalmente autorizadas, y que claro, usted tendría que elegirlas para tener la tranquilidad de saber que está consumiendo un producto sano, sin dificultades en este sentido. A la vez también quiero mostrarle cómo es que el Servicio Departamental de Salud ha realizado algunos operativos en los centros de abasto de la ciudad para verificar que se estén cumpliendo estos requisitos y que los productos lleguen como corresponde con los estándares de calidad a la ciudadanía. A ver, vamos a escuchar precisamente las declaraciones de una de las funcionarias del Servicio Departamental de Salud. Buenos días, sí, son controles preventivos para poder verificar que los productos que estén ingresando al mercado, como ustedes han podido ver, ya están llegando los productos también del interior del país, como Sofía, y también aquí dentro de Cochabamba, igual de las empresas que están autorizadas, ¿no? De las 32 marcas. Se está haciendo estos controles para poder verificar que estos productos tengan el registro sanitario, igualmente para prevenir, ¿no? Y también recomendar a las vendedoras que tengan mucho cuidado en la manipulación de estos productos, sobre todo en los productos a granel. Cuando uno viene a comprar esos productos, ¿qué aspectos debe observar? Él tiene que tener el color, el olor característico del producto, igualmente que no sea flemoso y también que sea de consistencia, ¿no? Consistente. Igual el registro sanitario, que es lo más importante, las marcas que se vean en las bolsas, que se identifique el producto y que se conserve la cadena de frío, ¿no? ¿Qué debemos observar en estos puestos de venta? La manipulación, la conservación. Claro, se les está recomendando que no expongan mucho producto al ambiente. Eso se les está recomendando. ¿Existen sanciones? Por el momento no. Es, como le digo, estamos comenzando. Mañana va a ser el día que va a haber mayor afluencia de gente y mayor afluencia de producto. Entonces, por el momento todavía no tenemos observaciones. ¿Cuántas empresas tenemos en Cochabamba? 32. Hasta el momento de los verificados, ¿todos cuentan con la certificación respectiva? ¿Ninguno es dudoso? Sí, hemos verificado. Se tenía uno que estaba medio dudoso, pero lo hemos verificado en el sistema, sí, y cuenta con el registro sanitario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las papas fritas que no tienen marca, no tienen ningún registro? Se les está recomendando que las retiren y que devuelvan a su proveedor para que el proveedor le coloque la etiqueta correspondiente con el registro sanitario. Bien, y a propósito de San Juan, también revisemos diferentes municipios, ya lo habíamos expresado, ¿no? Están llamando a su ciudadanía a que puedan disfrutar de esta jornada todavía tradicional, pero con otros matices. No se espera que hayan fogatas, en realidad están prohibidas y eso tenemos que saber. Hay otras alternativas y que hay que tomar. A ver, veamos por ejemplo lo que decía el municipio de Colcapiro a propósito del momento en que ellos lanzaban esta campaña de prevención respecto a San Juan. En cumplimiento a la Ley Nacional 602, Decreto Departamental 1455 y la Ley Municipal 167, queda estrictamente prohibido la quema y el uso de juegos pirotécnicos durante la festividad de San Juan, que en estas épocas la contaminación hace que la calidad del aire disminuya y empeore drásticamente, afectando negativamente a nuestras poblaciones más vulnerables, como son los niños,
las personas enfermas y los adultos mayores. Es deber de todos cuidar nuestro medio ambiente y esperamos la participación activa de todos, tanto funcionarios, policías, ciudadanía en general, para poder tener un medio ambiente limpio y sano. Por un San Juan responsable, ayúdennos a mantener nuestro ambiente sano y limpio para todos. Es el derecho de todos respirar un aire limpio y nuestra obligación es mantenerlo descontaminado. Hay sanciones que se están cargando y se definió mediante ley municipal para que se van a cargar al impuesto de vivienda que esté con una fogata o contaminando juegos pirotécnicos, se va a cargar al impuesto que se tiene, en este caso de manera directa, eso mediante ley municipal que se define. Van desde 200, 500 mil y 5 mil bolivianos. Bueno, ahí está, ¿no? La recomendación siempre válida, aplica por supuesto para todos los municipios del departamento de Cochabamba, que sea una sana noche, ¿no? Que se disfrute con la familia, todavía recordando aquellos momentos donde sí se podía, ¿no?, disfrutar de una fogata, o ya no. Esa recomendación creo que es válida todavía. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Todos expectantes de que el país vuelva a la normalidad, aunque es cierto, todavía no sabemos, ¿no?, qué implica esta normalidad. Luego de tantos días donde han habido afectaciones en diferentes frentes, diferentes rubros, particularmente la expectativa tiene que ver con la economía. Por supuesto, nadie está al margen de esto y seguramente tendremos la oportunidad de retornar para contarle esto y más el jueves. Este programa Mirada Profunda se difunde, recuérdelo, a través de TLC cada martes y jueves a las 11 de la mañana. Ha sido un gusto poder saludarles y será hasta un próximo encuentro. Permiso.